Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy vamos a tener un entrenamiento para esas personas que tienen problemas en las rodillas. Para cualquier persona que tenga un dolor o una lesión, este video es para ti. ¿Listos? Comenzamos. Bien, antes de comenzar con nuestros ejercicios, hay que tener en claro, hay que evaluar nuestro tipo de lesión. Tal vez el doctor te recomendó reposo, tal vez te recomendó caminata, tal vez te recomendó ciertos ejercicios para que te puedas rehabilitar. A continuación te vamos a enseñar unos ejercicios que vas a poder utilizar en tu rehabilitación, o si tú quieres entrar a trabajar las piernas sin que te duelan las rodillas, para que tú puedas hacerlo mejor. En este caso, como cualquier ejercicio y más fundamental, la rodilla hay que calentarla completamente. Como quiera, aquí tenemos unas vendas para amarrarnos en nuestras rodillas para poder calentarlas y hacer nuestros siguientes ejercicios. Vamos a hacer un jogging sentado. Obviamente estos ejercicios son para todo tipo de personas. También, como les comento, traten de evaluar en qué situación están para que puedan pausar el video y que evalúen qué es lo que estamos haciendo para que no se tengan que lastimar. Hay muchas lesiones de rodilla, incluso hay gente que le duelen con el cambio de tiempo, pero eso es muy normal. Aquí estamos haciendo específicamente esas personas que no pueden ni moverla ni aunque esté frío, ni caliente, ni con pomadas, ni con nada. Vamos a amarrarnos las dos rodillas. Muchas personas se amarran solamente la que les duele. Traten de amarrarse las dos para que no se malacostumbre la otra pierna a hacer el trabajo de la otra. Esto hace que sea más sensible la rodilla que está amarrada, entonces por ende hay que amarrarse las dos para tener mejor soporte. En este caso, yo recomiendo que no se las amarren tan fuerte, es solamente que tengan que esté bien dura la articulación. Obviamente se va a poder mover, pero van a tener un poquito de mejor rigidez y ya haciendo esto se mitiga un poquito la sensación de dolor. Ya tenemos las rodillas amarradas, ahora sí vamos a hacer un movimiento de calentamiento para las piernas. Vamos a hacer un jogging ligeramente, de controlado a como ustedes se sientan, hasta empezar a conseguir el calor en todas sus piernas y en todo su cuerpo. Eso es lo primero que vamos a hacer siempre que hagamos una actividad para rehabilitar la rodilla. Solamente hasta donde les limite, solamente hasta donde puedan. La idea es estar moviendo. Si se fijan, las piernas se están levantando. La sangre se está moviendo por las piernas para calentar lo que es la zona muscular de las piernas, porque van a entrar en actividad. Lo vamos a hacer durante 2-3 minutos dependiendo de cómo se sientan. Si quieren más tiempo para calentar, pueden incluso hacer hasta 3 minutos, descansan 30 segundos. 3 minutos, descansan otros 30 segundos. Mínimo 10 minutos de calentamiento. Se masajean la pierna cada vez que se relajen a descansar y se tocan así como lo está haciendo él, y otra vez hasta calentarse. De 10 minutos está bien. ¿Ok? Ya que tenemos nuestras piernas calientes, ya estamos listos para nuestros ejercicios. Vamos a empezar primero con una sentadilla sumo. Sumo, ¿a qué nos referimos? A que vamos a separar completamente las puntas hasta donde ustedes les limiten el movimiento, porque hay muchas personas que no se pueden abrir tanto, solamente hasta donde se puedan, pero ábranse todo lo que puedan y van a hacer un movimiento de sentadilla como lo está haciendo él. A diferencia de la sentadilla normal, la sentadilla sumo se enfoca más en los músculos femorales, se va hacia atrás del músculo de la pierna. Entonces, al momento de que las personas están haciendo más los entrenamientos parafemorales, se va a fortalecer la parte de atrás y por ende va a tener mejor carga para la rodilla, y es una manera para entrenar pierna. Para esas personas que quieren tener pompas grandes, quieren tener mejores piernas que se ven de la parte de atrás, bien torneadas, glúteo levantado, vamos a enfocarnos en este tipo de ejercicios para personas que tienen problemas en la rodilla, porque para eso funciona. Obviamente, porque para eso funciona. De rodilla, el tema se trata de eso. Ustedes van a poder bajarlo lo más mínimo que puedan o hasta donde le limite el movimiento, porque les puede calar independientemente del ejercicio que estamos haciendo. Eso es un error, tratar de bajarse todo así como lo está haciendo él. Y las ligas, en este caso, están haciendo el funcionamiento de mantener la pierna completamente rígida y está aislada del dolor en la rodilla, y solamente se va a enfocar en la parte de atrás.
Vamos a hacer 15 repeticiones de este ejercicio hasta donde le limite el movimiento, con precaución, se toman de una silla y si lo prefieren también se pueden separar de donde están para hacerlo también libremente, es lo mismo dependiendo de cada persona. Ahora lo que sigue, vamos a hacer un movimiento de flexión de patada hacia atrás. En este caso, Orlando nos va a enseñar cómo lo vamos a hacer. Otra vez vamos a atacar la pierna, vamos a atacar el glúteo y el femoral sin flexionar la rodilla. Son unas maneras para no dejar de hacer pierna por la limitante de la rodilla. Y van a tener pompa grande, van a estar mejor de la parte de atrás. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mantener completamente flexionada, extendida la rodilla, la pierna, y vamos a hacer el movimiento hacia atrás. No es patada, ojo, es como si estuviéramos levantándola. Así, exactamente, esto es diferente. Aquí si se fijan se flexiona la rodilla y en este no. Vamos a hacer 15 repeticiones por cada movimiento. Todo lo que puedan hasta atrás, lo que puedan levantarla. Igual tenemos las vendas para como quiera tener esa seguridad. Si de por sí ya estamos seguros en que no vamos a hacer la sentadilla para lastimar la rodilla, ahora estamos atacando otro músculo y tenemos las rodilleras ajustadas, o sea, estamos protegidos para hacer ejercicio. 15 repeticiones está bien. Número 3, ya estamos un poquito calientes de la actividad. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a sentarnos en una silla y vamos a levantar las piernas y vamos a patear hacia adelante y la vamos a traer hacia atrás. Dependiendo de cada persona, aquí Orlando se agarra la pierna porque es muy pesada para él. Él también hace ejercicio y sí, se le puede dificultar, está pesada. Muchas personas también pueden batallar para levantarla, pueden hacer este movimiento, agarrarse con la mano la pierna y hacer una patada hacia adelante, haciendo flexiones de 15 patadas hacia el frente y haciendo que el movimiento sea completamente extendido hacia adelante y hacia atrás. Van a sentir que ahora sí sus cuádriceps o el músculo de adelante se va a fortalecer, que eso es lo que le da el soporte a la rodilla para que no les duela. Si mantenemos las piernas fuertes, fuera de articulaciones, van a dejar de doler en un futuro. O prevenir dolor. Igual, la otra pierna, 15 repeticiones por cada lado. Se agarran la pierna, si no pueden, o si no tienen ninguna dificultad, la pueden soltar y pueden patear así como lo está haciendo él. Completamente recargado y un movimiento de empuje hacia adelante. 15 repeticiones está bien. Número 4. Vamos a hacer unos aductores aquí mismo. Aquí como lo está haciendo él, vamos a abrir las piernas hacia los lados. ¿Para qué? Para trabajar los músculos de los laterales de nuestras piernas. También son importantes para que toda la comunicación muscular de la pierna se mantenga fuerte. Ahorita lo estaba haciendo él sin hacer ninguna presión por lo mismo, por la lesión, pero si tienes un poquito de más tolerancia del dolor o ya estás más calientito, vas a utilizar tus manos para hacer presión hacia adentro. Orlando los está comprimiendo hacia adentro y sus mismas piernas están liberando la tensión hacia afuera, para que por ende vaya la fuerza hacia los laterales de sus piernas. Fíjense cómo está metiendo fuerza al momento de meterlas hacia adelante. Van a ser 15, así como lo está haciendo, y 15 al revés. Ahora aquí cambia la variante. Ahora Orlando está separando las piernas y sus piernas están metiendo sus fuerzas hacia adelante, hacia el medio, perdón. 15 repeticiones. Este es un movimiento de abducción. Ojo, aquí las manos separan y en el otro ejercicio meten piernas. Y las piernas que van a hacer en esta tratan de abrirse, tratan de distanciarse, y en el otro movimiento están tratando de juntarse las piernas. Van a sentir diferentes ángulos de sus piernas. Cuando estamos haciendo el movimiento aquí, vamos a sentir nuestra área femoral, todo lo que es y parte del glúteo. Y cuando hacemos el otro movimiento, vamos a sentir todos los laterales, incluso un poquito de la cara de la pompa exterior. Así 15 repeticiones. Y por último, este ejercicio, ya que ya entramos en calor, obviamente lo elegimos al final por la cuestión de la espalda baja, porque hay muchas personas que tal vez se puedan lastimar un poquito, sentir alguna sensación, para atacar los femorales de la siguiente forma. Es un peso muerto completamente con piernas extendidas. Es como tratar de tocar las puntas de sus pies
sin necesidad de flexionar las rodillas. La diferencia de este movimiento al de la espalda de peso muerto es que ahí sí se flexionan las rodillas, que este no es el caso, porque aquí se estimulan otros músculos. Se tratan de tocar las puntas de los pies, sacando 15 repeticiones. La idea aquí en este ejercicio es que al momento de bajar van a mandar la pompa hacia atrás y la espalda la van a mandar hacia adelante, como si fueran un arco, así como lo está haciendo él. Y las rodillas vuelven a cumplir su función. Las tienen ajustadas para que la rodilla se mantenga completamente rígida y que solamente se estimule la parte femoral y parte de glúteo para fortalecer la pierna de atrás. Ojo, femorales, no flexionen la rodilla. La pueden mantener un poquito flexionada, pero ahí se queda rígida ya rígida. Pero no hagan este movimiento, porque este movimiento es para espalda baja y este es para el femoral. ¿Sale? Bien, estos son 5 ejercicios. Vamos a hacer dependiendo de cada persona. Pueden sacar 3 vueltas, pueden sacar 4 vueltas dependiendo del nivel de cada uno. Bien, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y compartir. Denle like en la caja de comentarios que les gustaría que tocáramos más adelante. Y recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.